Hola, me llamo Celeste Sánchez y soy de quinta segunda. Y hoy voy a hablar sobre las características generales, el origen y la evolución de la música en la Edad Media. Bueno, voy a comenzar hablando sobre el origen y la evolución de la música. A principios, en el siglo II, los griegos usaban una escala ordenada de 7 modos. A esta escala, más adelante, un obispo llamado San Ambrosio la arregló en 4 modos o maneras de emplearlas. Estos modos podían apreciarse como suenan tocando en el piano escalas de una octava, solo utilizando teclas blancas, a partir de las 4 notas siguientes: re, mi, fa y sol. En el modo ambrosiano, el intervalo de quinta era uno de los más fundamentales a la hora de entonar o de tocar un paisaje litúrgico. En este modo, la quinta se la llamaba nota tenor o de recitación, y a la primera nota, la de la caída de la voz o cadencia, es decir, a la nota final. Más adelante, el Papa Gregorio, queriendo reformar este canto, este modo, reorganizó los modos. A los 4 modos de Ambrosio la llamó modos auténticos, y a estos modos le añadió otros 4 llamados modos plagales. Cada uno de los modos plagales era una nueva forma de un modo auténtico correspondiente. Era simplemente el mismo modo tomado de otro ámbito, de tal forma que quedaba entre la nota tenor del auténtico y su octava, con la nota final en el medio, en vez de estar como antes, que estaba entre final y final con la nota tenor en el medio. Bueno, la diferencia que hay entre un modo y otro no es el mismo que existe entre do mayor y do menor. Es decir, se trata de una diferencia en la distribución de sus tonos y semitonos, y de ahí la diferencia de amplitud de sus intervalos. También existía otro modo llamado modo mixto, que el modo mixto era cuando una melodía compartía parte del modo auténtico y del modo plagal. Por eso se lo llamaba modo mixto. Los modos no son cuestiones de altura. Cualquier modo, en tanto conserve el orden de sus tonos y semitonos, puede ser tomado a cualquier altura. Bueno, ahora voy a hablar sobre cómo surgió la desintegración del sistema modal. Durante la Edad Media, los compositores, al intervalo de cuarta aumentada, entre fa y si, al si le ponía bemol. Esto introdujo una nueva nota en la música. El si no siempre llevaba bemol, pero los compositores se acostumbraban a utilizarla, ya que en ocasiones que resultaban más convenientes. Por lo que la aceptación del si bemol como una nota real hizo poder llevar a una melodía una quinta más abajo o una cuarta más arriba, sin perturbar el orden de sus intervalos. Por lo que el si fue, por un largo tiempo, fue la única armadura, que diríamos hoy en día, añadida a la clave. Más adelante recién se añadió el fa sostenido, el mi bemol, el do sostenido, entre otras notas con alteraciones que generaron que el sistema modal comenzara a desintegrarse. Los modos eólico y jónico, que conocemos hoy en día como la escala menor y mayor, eran las más adecuadas para la armonía. Y con la ayuda de esos incidentes que fueron produciendo lo del si bemol, el fa sostenido y todo eso, otros modos comenzaron a asimilarse a los que ya mencioné. Por lo que finalmente esto surgió, que el sistema entero quedaba destruido y que los compositores comenzaran a escribir en un sistema de tonalidades, con 2 modos en cada una. Bueno, ahora voy a hablar sobre las características de la Edad Media. Durante la Edad Media se caracterizó por presentar 2 periodos, el periodo románico y el periodo gótico. El periodo románico estuvo presente entre el siglo V y XI de la Edad Media. Este se caracterizó por el origen del canto gregoriano o canto llano. Estos cantos estaban escritos en tetragramas, que era como una especie del pentagrama que conocemos hoy en día, pero solo con 4 líneas. Este tipo de canto era un canto monódico, es decir, que solo presentaba una sola línea melódica. Y las voces en este canto eran entonadas por un coro o un solista, y se las entonaba de forma a capela. Y las voces eran siempre voces masculinas. Su línea melódica de este canto se mueve por grados conjuntos,
y rara vez se presenta algunos grandes intervalos en la voz. Usualmente la línea se mueve por segundas, terceras, cuartas o quintas. Otra característica de este canto es que su repertorio es anónimo, es decir, que no tiene compositores. También fueron originadas para ser entonadas específicamente en los coros de las iglesias y presenta un ritmo libre, es decir, que no tiene una métrica fija. En este canto gregoriano existen dos tipos, según la formación de los cantores, que se divide en antifonal, que sería que la melodía es entonada por solo dos coros, responsorial, que es entonada por un coro y un solista, y directa, que quiere decir que siempre canta o un coro o un solista. Y según la relación del texto y sus notas, que quiere decir que se divide en silábico, que quiere decir que cada nota les corresponde una sola sílaba del texto, neumático, que se entonan de 2 a 3 notas por cada sílaba del texto, y melismático, que son muchas notas para una sola sílaba del texto. Bueno, durante este periodo, hacia el siglo XIII, comenzó lentamente a añadirse una segunda voz por debajo de la línea del canto gregoriano. Que ese tipo de canto se lo decía polifónico, ya que presentaba dos líneas, ya no era una sola, y se la llamó organum paralelo. Este tipo de canto se caracterizó por presentar dos voces en la melodía a lo largo del canto, y estas avanzaban de forma simultánea, es decir, que al canto gregoriano, que se conocía principalmente, se le agregó una voz por debajo a una distancia de cuarta o quinta, y durante toda la obra las dos líneas avanzaban en movimiento paralelo, es decir, que siempre permanecían en una distancia de cuarta o quinta y siempre iban a la misma altura, es decir, que si una subía, la otra también subía, es decir, se movían de forma paralela. Esta tendencia por lo polifónico siguió creciendo hasta el gótico. En este mismo periodo, es decir, en el periodo románico, en el siglo IX, aproximadamente, comenzó a surgir la necesidad de anotar las melodías, es decir, en papel, ya que lo que sucedía es que en la divulgación de esos cánticos a veces se producían modificaciones en las mismas, por lo que aparece la notación ayastemática, que es una notación por medio de neumas, que quiere decir que es por medio de los signos, como por ejemplo el punto y el coma, entre otros signos. Esto solo transmitía una imagen aproximada de la melodía, por lo que ayudaba a los monjes a recordar los cánticos. Pero el problema fue que por medio del neuma no se podía graficar ni la altura del sonido ni su duración. Por lo que luego, más adelante, en el siglo XI, el monje Guido d'Arezzo agregó una línea a la notación neumática. Esta fijaba la altura del sonido, en fa, y en torno a ella se repartían las notas. Luego se fueron agregando progresivamente líneas hasta llegar a 4 líneas, que es lo que se conoce como el tetragrama. El pentagrama que conocemos hoy en día de 5 líneas recién aparecen en el siglo XIV. Guido d'Arezzo, este monje, también, además de dar origen al pentagrama moderno, dio nombre a las notas musicales que conocemos hoy en día, menos al si. Él, para sacar los nombres, se basaba en la primera sílaba de cada uno de los versos del himno de San Juan Bautista. Bueno, el otro periodo que tuvo la Edad Media fue el periodo gótico, que estuvo presente entre el siglo XII y XIV. Este se caracterizó por el surgimiento de la música polifónica, es decir, por el crecimiento, porque ya se surgió en el siglo anterior, pero este fue avanzando más y más. Este presentaba una gran variedad y complicación rítmica. También en este periodo, en el siglo XII, se creó la notación cuadrada. La notación cuadrada era una serie de signos que solo permitían ubicar con exactitud el sonido en el espacio sonoro, pero no la duración ni el ritmo de la misma. Esta nota, más adelante, se convirtió en un grave problema para el desarrollo de la polifonía, ya que se necesitaba poder determinar los valores rítmicos de las notas,
por lo que luego de un tiempo, en el siglo XIV, surge la notación proporcional, la cual permitía saber, mediante una variedad de signos, la duración exacta del sonido. También en este periodo se caracterizó por el nacimiento del compositor, ya que debido al surgimiento de la música escrita, se perdió el anonimato que existía de los siglos anteriores. También trajo el nacimiento de la música académica, o sea, que nacen los teóricos. También en este periodo existieron dos tipos de música polifónica. El conductus o conductos es una especie de carácter, es una pieza de carácter semilitúrgico que en principio se cantaba para acompañar o conducir a un personaje importante, es decir, a un papa, obispo o un rey. Su melodía fundamental era la más grave, es decir, la tenor, y esta se presentaba en 3 tiempos, como se lo decía en esa época, en tiempo perfecto. Y el otro tipo de música polifónica que existía, que fue muy importante también, fue el motete. El motete fue el campo de experimentación donde se elaboraron la unión de varias voces equivalentes e independientes unas de otras. Es decir, que se caracterizó por la unión de varias líneas melódicas que, a diferencia del organum paralelo, que iban las dos voces, iban siempre igual, de forma paralela, es decir, que no eran independientes unas de las otras. En este caso, las líneas melódicas que existían en este tipo de canto, es que cada línea era independiente una de la otra, es decir, que cada una tenía su propia altura, su propio ritmo, todo, eran independientes de unas de las otras. Y la estructura de este tipo de canto es que se caracterizaba por tener a la voz inferior, se le llamaba tenor, y era casi siempre un fragmento de canto gregoriano o una melodía litúrgica. Y bueno, eso, y a la melodía que iba arriba, o a las voces que iban arriba, se las llamaba, tenían diferentes nombres. Por ejemplo, a la línea que iba arriba de la voz inferior se le llamaba motete o dumplum, a la tercera voz se le llamaba duplum, a la cuarta voz se le llamaba quadruplum, y así. Bueno, y eso es todo sobre las características generales, el origen, la evolución sobre la música en esa época.